¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Pineda Martínez, estudiante del cuarto semestre del doctorado en educación en el Corporativo de Universidades de Competencias Educativas y Profesionales. Nos encontramos en la asignatura Didáctica y Avances Tecnológicos. Unidad 8, Enseñanza basada en proyectos como una estrategia para detonar aprendizajes en un modelo académico convencional. Actividad 1, Video sobre el aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica. Aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica parte de lo que podría llamarse un método pedagógico, una herramienta docente, una técnica didáctica. Sin embargo, y sin importar cómo podemos llamarlo, el aprendizaje basado en proyectos se implementa con el fin de crear situaciones de aprendizaje en los estudiantes por medio de la resolución de problemas mediante la planeación, desarrollo de estrategias para su solución, presentadas en proyectos que apoyen el aprendizaje. Esa estrategia que apoya a los docentes en el logro de los objetivos de materias y del programa de estudios. Por ello, es muy importante, derivado del contexto que cada docente, académico o facilitador del conocimiento quiera dar precisamente a este enfoque de educación, de ahí que el empleo de análisis sobre casos prácticos puede generar esta reflexión que todo docente quiere generar dentro de sus estudiantes, este proceso de análisis, de reflexión, de introspección, y de ahí que se pueda contribuir al esquema incluso de resolución de problemas. Entonces, con ello estaríamos contribuyendo verdaderamente al proceso cognitivo y de identificación y solución de problemas que puede hasta cierto punto ser lo que necesita hoy en día, en estos tiempos modernos, la sociedad realmente, ¿no? Que hoy en día las personas, al pasar por un proceso académico y un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya tengan la capacidad de análisis y propiamente de resolución de problemas. Asimismo, las prácticas basadas en experiencias contempla situaciones auténticas que pueden enriquecer en diferentes factores, desde un contexto del aprendizaje basado en proyectos, tomando en cuenta la realización de trabajos, actividades grupales, ya sea entre estudiantes o propiamente docentes y estudiantes, partiendo de temáticas reales que han sido seleccionadas y discutidas propiamente y generando acuerdos de interés. De tal manera que los estudiantes puedan planear, puedan implementar y evaluar proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clases. Hoy en día eso es lo que se requiere, que los conocimientos puedan ser empleados en el campo real y de ahí que derivado de la praxis que se va generando de la vinculación entre la teoría y el contexto y el mundo real, se pueda obtener un marco de referencia que hasta cierto punto pueda determinar un esquema real de interés para el estudiante y su entorno, para la sociedad y su realidad. Entonces, de ahí este contexto muy, muy práctico. De tal manera que la experiencia situada de manera correcta puede enriquecer determinados factores. Proyectos que vinculen al estudiante y que generen este enfoque real con su entorno va a generar un vínculo que establece lo que todo pedagogo quiere implementar como un enfoque de proyectos. El autor Díaz señala que en cuanto a enfoque de proyectos, marca una perspectiva donde el desarrollo del trabajo cooperativo y la reflexión son parte intrínseca de este método, lo cual fomenta la significación de aprendizajes y conocimientos, junto con las propias dimensiones reales de estos. ¿Por qué? Porque en función del aprendizaje que se basa en proyectos, se pueden plantear situaciones cooperativas y colaborativas de tal manera que se fomente el trabajo en grupo, el cual
participa en un contexto situado dentro de una práctica in situ. ¿Por qué? Al final, compartir el punto de vista de varias personas para atender el mismo problema, el mismo punto de análisis, puede también compartirse y verificarse varios enfoques para decidir cuál es el entorno más adecuado para este esquema de autoaprendizaje, de conocimiento propio de esta aplicación de las dimensiones reales. Por lo tanto, el generar un enfoque a través de proyectos suma el cúmulo de conocimientos y perspectivas derivado de cada persona y al final de ello genera una aportación para establecer el contexto de diferentes ángulos para encontrar el mejor significado. De tal forma que un proyecto, partiendo como un estudio de casos, se establece a partir de una posible iniciativa de los estudiantes y que deberán desarrollar ellos mismos para la búsqueda de la resolución de diferentes problemas que seguramente se les van a presentar a lo largo de todo el proceso y de esta manera se puedan alcanzar verdaderos objetivos derivados de la planeación de proyectos propuestos en este esquema colaborativo. Los objetivos de estos proyectos siempre, a través de la planeación, buscarán ofrecer soluciones diferentes a los contextos y problemáticas reales de diversa índole, pero partiendo de una línea central para la aplicación a la vida real. Entonces, los casos prácticos siempre vincularán la praxis, la doctrina, con el efecto real en un entorno propiamente verdadero, basado en las habilidades que van adquiriendo cada uno de los que interactúan en este proceso de aprendizaje. Asimismo, el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, partirá de un avance de niveles educativos donde los estudiantes van a colaborar cada vez más, ya que los maestros van a necesitar de un sistema donde permita un andamiaje pedagógico, desarrollando en todos los niveles básicos este aprendizaje en los estudiantes, pero motivando la creatividad, la innovación. Por lo tanto, la colaboración se va a entender como ese proceso para la adquisición de destrezas y actitudes que ocurren como resultado de la interacción de grupo. Esa es una gran ventaja. Puede partirse de un punto diferente de grado de conocimiento entre los estudiantes, pero al final, derivado de esas colaboraciones, se puede llegar a un mismo nivel de conocimiento precisamente trabajando con esa retrospectiva, con ese campo de visión, donde inicialmente puede ser diverso, pero al final, en las conclusiones o conjeturas en las que se compartan, ya se puede alcanzar un mismo nivel de opinión. De esta manera se genera una relación de perspectivas en el enfoque de proyectos y se pueden partir desde situaciones cooperativas o colaborativas, desde un contexto situado in situ, desde una participación activa en investigación, desde el estudio de casos, desde la resolución de problemas, desde el enfoque de análisis de una problemática real y de ahí pues que se pueda establecer este contexto desde diferentes perspectivas con diversos enfoques que nace precisamente del estudio de proyectos. De tal manera que en cuanto a los procesos, el autor, perdón, comenta que los procesos del análisis, planeación, desarrollo y coordinación de actividades conllevan a una eventual adquisición de competencias, siendo estas capacidades desarrolladas o instauradas por o para los individuos aplicables en un momento de vida. Por consiguiente, todo proceso implicará siempre la forma de ir adquiriendo diferentes habilidades y competencias, que eso es lo verdaderamente plausible, de tal manera que un individuo a pasar por un proceso de aprendizaje se garantiza esa adquisición de competencias. En cuanto al desarrollo de competencias, es justamente lo que se busca mediante el uso de las estrategias de proyectos, donde a partir de la práctica se generan experiencias de aprendizaje
permitiendo que los conocimientos cosechados en el aula sean trasladados a un contexto y problemática real. Repito, independientemente del punto de partida del nivel de conocimiento que cada uno de los que participan en el proceso tengan. Y este desarrollo garantiza esa obtención de aprendizaje partiendo de la experticia misma. Asimismo, los proyectos, durante el siglo XVI, el método de los proyectos fue incorporado en el campo de la arquitectura, por ejemplo, y el arte, con el propósito de fomentar un trabajo tanto independiente como una actividad constructiva en los estudiantes. Y mediante la combinación de esta teoría con la práctica, siglos más tarde, es decir, durante el siglo XX, este método fue retomado como alternativo a las cátedras tradicionales, en donde pues primaba el verbalismo y la memoria, con una notable ausencia de utilidad práctica de aquella información entregada a los alumnos. Es decir, no se fomentaba esa capacidad analítica, sino que se basaba simplemente en la repetición constante de la información, de tal forma que se grababa en la mente, pero sin llegar a ese grado de comprender el significado real de esos procesos de conocimiento. Asimismo, podemos identificar principios pedagógicos y teorías del aprendizaje que sustentan el enfoque basado en proyectos, y tal es el caso del constructivismo, el cual plantea un proceso de enseñanza en donde el protagonista y el actor central del proceso es el estudiante, ofreciendo una responsabilidad y una dependencia propiamente como estrategia donde va a facultar a los estudiantes con determinada libertad de acción para que ellos puedan construir y proponer, ¿sí? Enfoques o propuestas notables de las corrientes constructivas en donde el aprendizaje está centrado en los estudiantes y ellos hacen parte activa del proceso. Y es decir, parte emblemática es el docente, pero solo como facilitador. Siempre que el estudiante pueda generar ese grado de compromiso e independencia con este proceso pedagógico que es el constructivismo. El término de proyecto, de conformidad al autor Kilpatrick, relaciona el término proyecto con el término acto propositivo, pues esto supone, y como se mencionaba previamente, la libertad de acción por parte de los estudiantes. De tal forma que los proyectos son como acto propositivo que estructuran y presentan una manera de relacionar contenidos durante estos procesos de desarrollo curricular, articulando objetivos, temas y resultados. Entonces, el fomentar y darle la oportunidad de ser libre para tomar las decisiones en cuanto a qué acciones debe de implementarse como estudiante para, a través de proyectos, generar un mecanismo a manera de propuesta que pueda resolver problemas, que pueda identificar objetivos, que pueda, ¿sí? Describir temas y sobre todo generar resultados en el campo de interacción social. Asimismo, tenemos el aprendizaje basado en proyectos que tiene presente el autor de Jainius, de principios del siglo pasado, donde los procesos educativos de carácter constructivista van a estar orientados en cuanto a un enfoque de vida en sociedad. Por ello es importante que el alumno sea quien convierta como constructor activo su propio conocimiento y reconstructor de contenidos escolares de acuerdo a un nivel de desarrollo intelectual previo que le permita construir y reconstruir. Entonces, este enfoque de proyectos y derivado del grado de comprensión que puedan obtener los estudiantes, ya pueden generar incluso una nueva propuesta de contenidos que puedan ser más viables en cuanto al tiempo y espacio en que se encuentran, de tal forma que se le dé la viabilidad incluso de reconstruir los modelos ya establecidos para, repito, atender las necesidades de la sociedad.
La cooperación y la colaboración, que partiendo de que surgiera este término como sinónimo, existen grandes diferencias en cuanto a su estructuración y distribución de actividades en el nivel de intervención por parte del docente, ya que hay características que presentan altos índices en los casos de aprendizaje cooperativo, que por el contrario en el aprendizaje colaborativo, esta intervención se reduce a delegar responsabilidades de aprendizaje al estudiante, y esto último que es característico del propio constructivismo y del aprendizaje basado en proyectos. De tal forma que de ahí marca la diferencia entre lo que es un aprendizaje cooperativo, donde coordinadamente establecen puntos de discusión, de aportación, y colaborativo, que se reduce a delegación de responsabilidades para cada quien cumpla con un objetivo en específico. Entonces sí se puede vislumbrar cuál es la diferencia entre ambos conceptos. Asimismo, los proyectos pueden ser abordados y vistos de diferentes formas, no solamente como proyectos de intervención social, sino también como proyectos donde el resultado pueda generar bienes o productos con posibilidades de incorporarse al mercado, para que en este caso puedan identificar los siguientes pasos planteados por el autor Ginesti. Y estos elementos son análisis de necesidad de usuarios, estudios de viabilidad, diseño, definición de propiedades del producto, definición del proceso de manufactura, aprobación del producto por la normatividad, elaboración del producto, comercialización en algunos casos, apreciación del producto o servicio al cliente y previsión de la vida útil del producto. De tal forma que si se atienden todas estas características, ya se podría generar un enfoque y un resultado de conformidad con el proyecto a tratar. En este enfoque es incorporar un producto al mercado atendiendo a determinadas características que le van a permitir posicionarse como un producto relativamente funcional. Asimismo, beneficios y aspectos negativos que se pueden identificar en la utilización de proyectos, bueno, podemos establecer una gran cantidad de beneficios a partir de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. Primero, desarrollo de habilidades y competencias como colaboración, planeación, comunicación, así como el trabajo en equipo, toma de decisiones y gestión del tiempo por parte de los estudiantes. Asimismo, una motivación, una automotivación o una autoestima en los estudiantes, una interacción entre los aprendizajes dentro del contexto escolar y otro real, y la práctica de los estudiantes ante situaciones de problemáticas. De ahí que es todo un proceso de análisis de aprendizaje, donde primero se establece un punto de partida que son las aulas. Posteriormente se generan estos grupos de discusión para determinar todos los escenarios y soluciones posibles y finalmente ponerlo en marcha en la realidad misma. Las desventajas que podemos identificar a partir del desarrollo en el aula, entre los cuales se encuentran lo que establece el autor Galeana, son que se necesita de un proceso riguroso de diseño instruccional, donde los docentes fungen como expertos en contenidos. Es costosa tanto para los alumnos como para las instituciones si se toma en cuenta la necesidad de plantearse bajo un diseño instruccional riguroso, y finalmente el encuentro fuera de la escuela por parte de los equipos, que se va a ver obstaculizado por la comunicación, la propia disponibilidad de los alumnos o su ubicación geográfica. Es por ello que este enfoque de manejar el proceso de enseñanza presencial en un aula siempre va a tener indiscutiblemente estas desventajas. Cito mis fuentes de información: Sevilla, Tarasou, Luna, Educar en la Era Digital, Docencia, Tecnología y Aprendizaje, partiendo de las páginas 159 a la 177, Editorial Pandora, Sociedad Anónima de Capital Variable, México. Por su atención, gracias.